El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenta el programa de radio IE Contigo. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa de radio IE Contigo, un espacio del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para ustedes, donde los invitamos a parar oreja y mantenerse informados de la cultura político-electoral y la educación cívica. Como cada viernes ya estamos en espera de sus llamadas. Recuerden que estamos rifando 2 pases dobles para ir al cine aquí en Pachuca y únicamente tienen que llamar al 71 108 48 o al 71 110 69 y la alada sin costo 01800 552 3333 para estar participando en esta rifa. De igual manera puede concursar en las redes sociales, búsquenos en Facebook y en Twitter como IEEH Contigo. Les saluda Ale Gutiérrez y les platico que un día como hoy, pero de 1869, se promulgó el decreto por virtud del cual se creó el Estado de Hidalgo. Así es que estamos celebrando 146 años de vida de nuestro estado, y para hablarnos de toda esta historia, de este suceso, hoy nos acompaña el arquitecto Luis Corrales Vivar, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho su compañía. Arquitecto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por permitirme venir a hablar a su programa y sobre todo hoy, que es el día del aniversario del Estado de Hidalgo. Gracias, pues, ¿qué le parece si antes de entrar de lleno a cómo es que se creó el Estado, nos pudiera comentar cuál era el contexto que se estaba viviendo previo a la creación de Hidalgo? Cómo no, con mucho gusto. Era un momento muy interesante en la historia de México, y no digo en la de Hidalgo porque todavía no se creaba. Había terminado la intervención francesa. El presidente Juárez se erguía como el gran libertador de México, digamos, en esta segunda independencia en que habíamos estado en manos de los franceses. Y restauró Juárez la República y se dio en México una época de un profundo nacionalismo en la cultura, en las artes, en la política. Realmente es el momento más importante en la vida del país en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, acaba de terminar una guerra, hay todavía ciertos rencores, hay rencillas, pero Juárez, el restaurador, se propone hacer un país tranquilo, un país de reconciliación. Y una de las cuestiones que piensa hacer el presidente es reorganizar los territorios y los estados de la República Mexicana, de acuerdo a la experiencia vivida en la guerra de intervención, que fue una guerra tremenda. Es decir, la experiencia del país fue tremenda, una invasión con soldados extranjeros, con gobierno extranjero, y los conservadores en el poder, y sin embargo el México libertario, el México liberal, luchando durante varios años hasta lograr expulsar de México a los franceses. Ese es el contexto, una nueva esperanza, una república restaurada. Entonces es un momento de oportunidades, ¿verdad? Y así estaba el país en ese momento. Arquitecto, ¿y nuestro territorio de qué estado formaba parte o por qué fue necesario separarlo y crear un nuevo estado? Bueno, no fue necesario. Le explicaré cuáles son las causas de que se haya creado el Estado. Cuando la guerra de intervención francesa, el Estado de México, que era muy grande, se había dividido en 3 distritos militares, precisamente para una mejor estrategia de guerra. Entre ellos, esta parte del territorio del Estado de México era el segundo distrito militar. ¿Qué abarcaba? Pues lo que hoy abarca Hidalgo, exactamente ese contorno, ese era el segundo distrito militar. Y entonces el presidente Juárez se dio cuenta, y no solamente él, toda la generación de la Reforma, toda la generación de los liberales, de que era necesario que el Estado de México no fuera tan grande porque era ingobernable. Y 2, porque además el gobernador del Estado de México, como tenía los territorios de los actuales estados de Hidalgo, Morelos y el propio del Estado de México, pues se volvió un hombre muy poderoso, tan poderoso que rivalizaba en poder con el propio presidente. Era necesario también para el buen gobierno dividir en áreas más chicas, porque si no, había problemas. Por ejemplo, cuando un problema agrario se sucedía en la Huasteca, en la Huejutla, había que ir hasta Toluca a resolverlo. Cuando un problema se sucedía en Jacala o en Tenango de Doria, de tipo agrícola o de tipo político, todo se resolvía desde Toluca, y en aquellos tiempos no había la comunicación que hay. Entonces era un poco difícil de gobernar. Entonces pensaron que era mejor crear estados más compactos y más gobernables. De ahí nació la idea
de usar los distritos militares en que se había dividido el Estado de México para crear el Estado de Morelos por un lado y el Estado de Hidalgo por el otro. ¿Y cómo es que se logró separar a un nuevo estado de todos estos distritos? Se propone un decreto, es decir, los diputados federales hidalguenses, bueno, que no eran hidalguenses, de esta zona, que eran mexiquenses, pero esta zona, lo proponen. ¿Y cómo se logra? Pues a base de un proceso legal que está contemplado incluso en la Constitución. Se logra sometiendo el decreto a aprobación del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión lo aprueba o no, en este caso lo aprobó, y después parece ser que 2/3 partes de los congresos estatales del país tienen que dar su anuencia también, y así se consigue que sea constitucional la reforma. Entonces, simplemente por la introducción, la discusión, el debate y la aprobación de un decreto es como se crea un Estado. Ahora, ¿era la primera vez que se tenía la intención de crear un nuevo estado? No, por supuesto que no. Anteriormente? No. Se había creado el estado de Guerrero, que era muy importante, y otros estados de la República. Y entonces, ya desde antes de la guerra de intervención francesa, había cierta intención de crear el estado de Hidalgo. Pero no era la primera vez. Y tampoco fue la última, porque recordemos que apenas hace unos años se creó el estado de Baja California Sur y se creó el estado de Quintana Roo, que en 1970, cuando yo era joven, no eran estados. Esos son procesos que se han venido dando en el país. Ahora, ¿qué distritos eran los que comprendían este nuevo estado de Hidalgo? Bueno, esos distritos son los siguientes, con los que se empezó la vida política y pública de Hidalgo. Actopan, Huascasaloya es Huasca, Apan, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tulancingo, Tula, Ixmiquilpan, Zacualtipán y Zimapán. Esos eran los distritos con los que se creó el Estado. Ahora, sin duda, algo muy importante una vez creado el Estado, pues era designar su capital. Claro. ¿Fue Pachuca desde un inicio y por qué se eligió a Pachuca? No fue Pachuca desde un inicio. Había 4 ciudades que se anotaron, digamos, que propusieron y por documentos querían ser la capital. Ixmiquilpan por ser el centro del Valle del Mezquital y había sido un bastión liberal importante en la guerra. Actopan porque fue la capital del segundo distrito militar. Tulancingo porque era quizá la ciudad más importante y próspera de este nuevo estado. Tulancingo, agrícola, fértil, puerta para el Golfo. Tulancingo desde la época colonial muy importante. Y Pachuca, ciudad que tenía una gran prosperidad minera a partir, digamos, de 1850, en que los ingleses volvieron a vender las minas a mexicanos. Y entonces hubo una bonanza minera, Pachuca generaba mucho dinero, pagaba muchos impuestos, y Pachuca estaba en una especie de boom, o como le diríamos ahora, en una especie de despegue económico. Y había mucha construcción de nuevas casas. De hecho, el centro histórico de Pachuca es a base de edificios construidos en la segunda mitad del siglo XIX, edificios que llamamos decimonónicos. Y entonces se escogió Pachuca por eso, y porque otra cosa, Pachuca fue siempre una ciudad liberal. En cambio, Tulancingo, habrá que decirlo, era una ciudad conservadora, tan es así que ahí estaba la sede de la diócesis, ¿verdad? Y el obispo Ormaechea de Tulancingo había sido ministro en el gobierno de Maximiliano. Entonces, bueno, Tulancingo no era una ciudad precisamente liberal, ni al contrario. Por eso se desechó, porque económicamente a lo mejor cumplía requisitos y de edificios, o sea, edificios donde alojar al gobierno, pero tenía una tendencia conservadora muy notable, y el presidente Juárez y los liberales de ese momento, que en ese momento tenían ellos toda la autoridad, acababan de ganar una guerra dificilísima y eran héroes todos. Es decir, la gente de la Reforma con Benito Juárez, esa maravillosa generación, decidieron que fuera la ciudad de Pachuca, pero no lo escribieron. No hay ningún documento oficial que diga Pachuca será la capital del nuevo estado. Simplemente el presidente Juárez, al enviar al coronel Juan Cedoria a gobernar el nuevo estado, le dijo, va a Pachuca y tome posesión ahí. Entonces automáticamente, como dijimos de facto, Pachuca fue la capital. ¿Se podía entender que Pachuca estaba de cierta manera adelantada a estas otras poblaciones en cuanto a construcciones, negocios, economía? Sí, también por su cercanía con la Ciudad de México. Y además Pachuca tenía un prestigio y un carácter internacional por la minería. La plata de Pachuca era muy famosa en Europa, en Turquía. Recordemos el clásico, no es anécdota, es una historia verdadera, que la plata de Pachuca en Turquía era preferencial y se le llamaba la pachocha.
querían plata que decía Pachuca, porque traía un sello que decía Pachuca, y ellos lo confundían y decían pachocha. Y entonces, ahora se dice desde entonces que una persona que tiene mucha pachocha es una persona que tiene mucha plata. Pachuca era prestigiada a nivel mundial ya. Había inundado, junto con Guanajuato y Tasco, había inundado de plata a Europa. Wow. ¿Y qué sucedió en cuanto a la forma de gobierno? Nos comenta que, bueno, el primer gobernador fue Juan C. Doria, que una de las colonias de Pachuca lleva su nombre, pero ¿qué tipo de gobernador fue él y cuál fue su misión entrando a gobernar? Fue un extraordinario hombre, al que yo le tengo una gran admiración, y no nada más su servidor, mucha gente. Cuando lo conoce uno, cuando lo estudia uno a Juan C. Doria, no le queda a uno más que admirarlo. Era un muchacho, voy a decirlo así porque me interesa mucho que los jóvenes que nos oyen lo sepan. Tenía 29 años cuando vino a gobernar Hidalgo. Era un muchacho que ni siquiera había cumplido los 30, pero ya era héroe de la guerra de intervención francesa. Hubo una acción militar cerca de Querétaro, en el Cerro del Cimatario, en donde él fue un héroe. Se le llamaba el héroe del Cimatario, a pesar de su corta edad. Y aparte había estudiado Derecho y era abogado. Y había sido ya diputado federal, no era un improvisado. Juárez lo conocía, lo admiraba, era serio, era trabajador y honrado. Y entonces Juárez, que lo conocía, lo nombró, porque el decreto le permitía al presidente de la República nombrar al primer gobernador, que iba a ser provisional, para que viniera a establecer el gobierno. Entonces, esa fue la forma como se designó. Claro, el presidente pudo haber designado a otra persona, pero él se había fijado en las cualidades del joven Juan C. Doria, que gobernó el estado unos meses nada más. Parece que fueron 4 o 5 meses que Doria gobernó, y sin embargo hizo una gran labor de escuelas, de aplacar rebeldes, de pacificar el estado, de unir las diferentes clases. Fue un gran pacificador, un gran educador, porque cuando él llegó había, digamos, 10 escuelas. Cuando él salió del gobierno dejó más de 70, 80 escuelas. O sea, era un hombre, ¿verdad? Y además creó la Universidad Autónoma, que en ese momento se llamó Instituto Científico Literario de Pachuca, de Hidalgo. De tal manera que fue un hombre de veras que en 4 meses hizo lo que muchos después en 6 años no hicieron. Tenemos que hacer un corte, sin duda muy Claro. interesante todo esto que nos está platicando. Vamos a seguir charlando acerca de todo lo que aconteció después de que ya se creó el estado, de que ya se contaba con un gobernador provisional. Quédese en IE Contigo, volvemos después de un momento. Estás escuchando tu programa de radio IE Contigo. Comunícate con nosotros. Llama a los teléfonos 71 108 48 y 71 110 69. Lada sin costo 01800 552 33 33. O síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como IEEH Contigo. Regresamos. Ya estamos de vuelta en IE Contigo. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros porque estamos rifando 2 pases dobles para el cine en Pachuca. Y bueno, los teléfonos son el 71 108 48, el 71 110 69 y la alada sin costo 01800 552 33 33. ¿Qué pasó con los internautas? También estamos en espera de sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, donde estamos como IEEH Contigo. Y agradecemos ya nuestras 2 llamadas del día de hoy. La primera de Sofía Marina García, de la colonia Cuauhtémoc, que felicita el programa. Gracias, Sofía, ya estás participando en la rifa. Y también el señor Pedro Jesús Ruiz, de la colonia del Iste, que igual envía sus felicitaciones. Estamos platicando con el arquitecto Luis Corrales Vivar acerca de el aniversario de la erección del estado de Hidalgo, de estos 146 años de vida de nuestro estado. Y bueno, en el primer bloque ya nos hablaba él del contexto que se estaba viviendo en el país antes de la creación del estado, de las razones que llevaron a crear a Hidalgo, también del primer gobernador provisional, que fue el coronel Juan C. Doria, y de las acciones que tomó una vez que llegó a el gobierno. Continuando con esto, arquitecto, ¿en qué día llegó a Pachuca el coronel y dónde se instaló en las primeras oficinas de gobierno? 11 días después de la creación del estado, el 16 de enero llegó, o sea, el 27 de enero de 1869 a Pachuca, llegó el coronel Juan Crisóstomo Doria. Y pues seguramente había enviado a alguien a buscar un local y llegó a instalarse en una parte que rentaron para el caso, que fue en la Plaza Independencia,
en el costado oriente, vamos a decir, donde ahora está un banco que se llama Banamex, aunque diga hay un comercial, y ahí había una farmacia muy conocida en aquel tiempo, la farmacia del Refugio. Él alquiló la planta alta, y en la planta alta de la farmacia del Refugio, enfrente del reloj, quedó instalado la primera casa de gobierno, digamos, ¿verdad? Yo le digo palacio porque no era palacio. Y ahí estuvo no solamente Juan C. Doria, sino después el que siguió al gobierno, que fue el señor Antonino Tagle. Ese fue la llegada de don Juan C. Doria. Pero él andaba por todo el estado, precisamente como era un hombre joven, pues podía moverse absolutamente, ¿no? Y andaba en Tulancingo, por ejemplo, lo querían mucho, en muchas partes hizo buen ánimo, buena amistad, porque era un hombre muy formal, muy serio, muy tratable. Después de esto, ¿qué ocurrió con el sistema de gobierno? Porque, bueno, había ahora que elegir a un gobernador, pero ya electo, y también a los diputados que tendrían que redactar la primera constitución, si no mal recuerdo, del Estado. ¿Cómo se desarrolló todo este proceso? Bueno, el coronel Juan C. Doria tenía instrucciones, porque además así lo marcaba el decreto, de establecer un congreso, o sea, diputados por cada distrito, un diputado, y hacer lo que se llama un congreso constituyente, que es un congreso que elaborará una constitución local, lo cual hizo. También, o sea, quedó en el congreso. También nombró un Tribunal Superior de Justicia y convocó a elecciones para elegir al primer gobernador constitucional electo, cuya designación y cuya elección de la pueblo recayó en la persona de Antonino Tagle, que fue el primer gobernador constitucional del estado. Todo eso tuvo que hacer Juan C. Doria, y lo hizo, como repito, no solo eso, sino muchas otras cosas más. Fue un hombre muy dinámico y, bueno, aprovecho para decirlo. Y después quiero que hablemos de quiénes son los autores, porque no los hemos mencionado. ¿Quiénes logran que se cree el Estado? ¿Qué personas hay que mencionar como los padres del Estado? Pero decía que el coronel Juan C. Doria, a los pocos días de haber entregado el gobierno, que fue en el mismo año, como por septiembre, entregó el gobierno y fue a la Ciudad de México, donde enfermó y murió. No llegó a cumplir 30 años Juan C. Doria. Murió de 29 años. Ese es un dato que muy pocos conocemos, ¿no? Bueno, pues muy pocos lo conocemos, pero además es un dato trágico, porque mire, uno se pregunta, ¿qué habría sucedido si él sigue viviendo? ¿Qué más cosas hubiera hecho? Esto sucede como otro hidalguense que murió muy joven, Ignacio Rodríguez Galván, escritor, dramaturgo de la primera mitad del siglo XIX, autor de muchas obras, no solamente aquí, no, en México. Sus obras se presentaron, a los estrenos acudían los presidentes de la República, etcétera. Se fue a una misión diplomática a Venezuela, pasó por Cuba, en Cuba enfermó de cólera y murió a los 26 años de edad. Y entonces nos preguntamos, dejó mucha obra, pero ¿qué más obra hubiera dejado Ignacio Rodríguez Galván si no se muere tan joven? Los jóvenes cuando mueren dan tristeza por lo que estaban haciendo. Así pasó con don Juan C. Doria. Lástima que haya muerto tan joven. ¿Qué más cosas nos hubiera podido haber hecho? Arquitecto Corrales, y retomando un punto que usted señala muy importante, ¿a quiénes más se les puede atribuir la creación o el logro de la creación del Estado de Hidalgo? Dicen que de los más importantes en esto de gestionar la creación del Estado fue el tulancinguense Manuel Fernando Soto, que era un político muy importante, tan lo era que fue gobernador del Estado, pero del de México, porque en ese tiempo pertenecíamos al Estado de México. Él fue uno de los creadores del Estado de Hidalgo. En cambio, de Hidalgo nunca fue gobernador, Manuel Fernando Soto. Pachuca se llama así en honor a él, Pachuca de Soto, se refiere a Manuel Fernando Soto. También Cipriano Robert, también don Manuel Andrade, el propio Antonino Tagle, Cayetano Gómez y Pérez, Gabriel Mancera, otro ilustre hidalguense, José Luis Revilla y Justino Fernández, son los diputados que lucharon y gestionaron ante el presidente y ante los demás diputados para que se creara el Estado. Ellos son los promotores. No fue una cosa de un trabajo de un año ni de dos. De hecho, desde 1861, 8 años antes de creado el Estado, pero además un año antes de la intervención francesa, ellos estaban a punto ya de lograr que se creara el Estado, pero vino la intervención francesa y todo quedó, porque pues el gobierno tuvo que salir, entraron los franceses y Juárez tuvo que irse en su diligencia a pasear
bueno, no a pasear, a esconderse por todo el país, porque los franceses lo querían matar. Tuvo que andar en la diligencia por muchos estados y acabó finalmente en el Paso del Norte, que se llama ahora Ciudad Juárez, precisamente por eso. Pero nunca perdió la categoría de presidente, nunca perdió la dignidad, nunca perdió la ubicación ni la ecuanimidad el presidente Juárez, aunque tenía todo en contra. Así fue. Entonces, esos 6, 7 años de la intervención francesa se suspendió el proyecto, pero desde 1860 se había empezado a manejar un proyecto de crear un estado, de independizarse del Estado de México, si se puede decir así. Ahora, sobre el nombre, seguramente en homenaje a don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿de dónde surgió esta propuesta de que se llamara Hidalgo? Esto era muy notable porque el único insurgente notable que no tenía su nombre puesto a un estado era él y Morelos. Entonces, de los dos estados que se crean en el mismo periodo, a uno se le pone el nombre del cura José María Morelos, el gran pensador de la independencia, y aparte un estratega militar, aquel que hizo pronunciar a Napoleón esta sentencia: yo con 10 Morelos conquistaría el mundo. Bueno, y el otro era don Miguel Hidalgo, que siendo el padre de la patria, el que dio origen a la guerra de independencia, no había un estado que se llamara como él, y entonces era muy lógico. El nombre de Hidalgo, por buena suerte para los hidalguenses, fue por lógica el del padre de la patria, ¿no? Nadie lo protestó, nadie intentó otro nombre. Pues es el nombre más importante. Es como en Estados Unidos el estado que se llama el estado de Washington, ¿verdad? Pues es su padre de la patria. Aquí Miguel Hidalgo, nada más que el estado se llama Hidalgo solamente. Y una vez creado el estado, ¿cómo se fue desarrollando la vida, la economía, el comercio, la vida cotidiana? ¿Qué sucedió con este estado recién creado? Bueno, pues por supuesto que empezó a organizarse, empezaron a atenderse mejor los asuntos de gobierno, agrarios, de seguridad pública, de educación, empezó de salud, empezó a gobernarse con mayor interés porque todas las cosas quedaban más cerca. Ahora Pachuca era la capital, se resolvían aquí los problemas, y Pachuca tenía, como le dije hace un momento, una etapa de bonanza, una maravillosa etapa de bonanza originada por la minería. Había dinero, se construían casas. Toda esa segunda mitad del siglo XIX fue para Pachuca un gran gobierno. Y bueno, pues ya tenía su propio gobierno, así que a Pachuca, aparte de la minería, vino pues el impulso económico que le da a una ciudad ser la capital del estado y recibir aquí a todos los que vienen de otras ciudades del estado y de otros distritos a arreglar asuntos, ¿verdad? ¿Creció la población de Pachuca? Sí, por supuesto que creció la población de Pachuca. De hecho, Pachuca en la final del siglo XIX era una de las ciudades del país más pobladas. Llegó a tener 60,000 habitantes, cosa que en ese tiempo era una cosa rarísima, ¿no? Más que muchas otras ciudades del país conocidas. Pachuca destacó mucho en esa parte. Arquitecto, bueno, ya casi llega el momento de despedirnos. A manera de conclusión, algo que usted desee rescatar sobre la importancia de recordar estas fechas tan importantes. Bueno, pues por supuesto, es como así como recordamos nuestros cumpleaños, así como recordamos nuestros aniversarios y los de nuestros familiares más cercanos, pues debemos recordar el aniversario de la creación de este estado donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde crecemos y donde lo van a ser también nuestros hijos y bueno, y las generaciones que vengan. Entonces es interesante saber que tenemos una cierta estirpe, no somos así obra de la casualidad, no somos hijos de nadie, somos hijos de algo. Eso quiere decir Hidalgo, hijo de algo. Y de veras nos quedó bien el nombre. Aparte, tenemos el orgullo y el honor de saber que quien creó el estado fue nada menos que el mexicano más grande que ha existido en la historia del México independiente, Benito Juárez. Entonces nosotros tenemos el patrocinio de Benito Juárez y el patrocinio de Miguel Hidalgo, que ambos con sus vidas nos dieron el ejemplo de trabajo, de progreso, de identidad, de unidad. Y ahorita en este momento que bueno, el país tiene algunas dificultades, yo lo entiendo por la cuestión lógica del crecimiento, por los tiempos que vivimos, por las nuevas corrientes de libertad. Pero tenemos que considerar también que las instituciones que hemos creado, que las instituciones que nuestros padres y abuelos con su vida y con su esfuerzo crearon, deben cuidarse, debemos cuidarlas, conservarlas, mejorarlas, por supuesto, y que tenemos que trabajar mucho. Hidalgo es un estado muy rico. Casualmente, sin querer, los reformadores nos dieron una parte del territorio nacional que es muy rico. Tiene minería, tiene selva,
tiene agua, tiene huastecas, sierras, bosques, valles, lagos. Bueno, es una gran riqueza, aparte de su gente que es maravillosa, pero tenemos un estado muy rico, muy variado, que ya quisieran otros países. Por ejemplo, Hidalgo como estado en tamaño es más grande que el país llamado Israel. Somos de mayor tamaño y ellos son casi puro desierto. Nosotros tenemos muchos más recursos. ¿Por qué nosotros no podemos ser como ellos de ricos? Bueno, claro, ahí están están los judíos que tienen mucho dinero, pero en general hay muchos países en el planeta que son más chicos que Hidalgo y sin embargo tienen un gran desarrollo. Nosotros tenemos que ir para allá y vamos para allá. Yo creo que estamos caminando bien, yo creo que estamos yendo para allá. Nada más que tenemos que tener unidad, identidad y ya tenemos historia, tenemos un pasado sobre el cual cimentar nuestro futuro. Así es, y por ello la importancia de rescatar estas fechas. Claro, y arquitecto, además son muy interesantes para estudiar, ¿eh? No, y con usted acompañándonos, pues ha sido muy grato recordar todos estos acontecimientos y personajes. No, Ale, al contrario, me ha dado mucho gusto platicar en el programa del Instituto Estatal Electoral Hidalgo, contigo y con los compañeros. Agradezco mucho al presidente, el licenciado Mario Pfeiffer, agradezco a la licenciada Isabel Sepúlveda y a la licenciada Arminda Frías, y a todos los que me invitaron, a ti misma que conduces, porque con mucho gusto yo platico en este excelente programa que cada día tiene mayor auditorio. Y he platicado con mucho gusto del nacimiento de mi estado. Gracias, arquitecto. El gusto es nuestro de contar con su presencia. Los ganadores de la rifa son don Pedro Jesús y la señora Sofía García. Les vamos a marcar para comunicarnos con ustedes, para informarles dónde pueden pasar por sus premios. Mi nombre es Eley Gutiérrez. Muchas gracias a quienes hacen posible este programa y pues que tengan un muy feliz fin de semana. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presentó el programa de radio IE Contigo. Gracias por habernos escuchado. No te pierdas la siguiente transmisión.